Les presento la Retroid Pocket Flip 2. La nueva consola portátil con Android de la marca Retroid. Es una consola muy portable gracias a su formato clamshell e internamente tiene una potencia espectacular, pudiendo mover juegos de plataformas como Nintendo Wii, 3DS, PlayStation 2, PlayStation Vita y Nintendo Switch. Además, al tener Android podemos correr juegos y aplicaciones de la Play Store. También podemos transmitir nuestra PC en juego remoto o utilizar plataformas de juego en la nube. Y todo esto con una pantalla OLED que se ve increíble. En este video le haremos una review y veremos de lo que es capaz esta consola y si vale la pena por su precio. Así que sin más que decir, empecemos. Y en mis manos tenemos esta Retroid Pocket Flip 2. Y al ser una sucesora, corrige bastantes errores del modelo anterior. En principio la consola me parece súper bonita. Ese color de estilo GameCube le queda muy bien. Y también viene en 3 colores más. Y bueno, es una consola con formato clamshell, por lo tanto tiene tapa. Esto hace que la consola sea muy portátil. Queda de un tamaño muy reducido, capaz de guardarla tranquilamente en un bolsillo. En cuanto a la calidad de la consola, Retroid nunca decepciona. Tenemos una sensación muy premium tanto en botones como en plásticos. Es un plástico robusto y con una sensación un poco rugosa. La verdad me gustó mucho su calidad. Los botones ABXY son de goma conductiva y se sienten muy suaves al presionar. Algo que siempre me gusta de las consolas de Retroid es su cruceta. Y es que siempre es muy cómoda de usar. Espero sinceramente que nunca la cambien. Lo que se ha cambiado son sus análogos. Tenemos estos nuevos que nunca habían usado en otra consola de Retroid. Y la verdad que me gustan muchísimo. Tienen buen tamaño y además están bien posicionados, ya que en la anterior Retroid Flip estaban en un lugar súper incómodo. El análogo es Hall Effect, por lo tanto estaremos protegidos contra el drift. Y me gusta mucho la textura que tienen los bordes antideslizante. Espero sinceramente que sigan usando este análogo en próximas consolas. Y hablando de los mismos, podemos ver que también tienen RGB, personalizable desde el sistema operativo. Por la parte de arriba de la consola podemos ver que tenemos los clásicos botones R1, R2, L1 y L2. Y los gatillos son analógicos, por lo tanto tienen recorrido. En el medio podemos ver esta rejilla y es que la consola tiene ventilación activa. Por lo tanto tendremos un ventilador enfriando el poderoso procesador. Los botones de encendido y home están en el centro. Es un poco raro, pero no me disgusta. En cuanto al sistema operativo, tenemos Android 14. Con todo lo que eso conlleva, podemos instalar aplicaciones, juegos, emuladores, etc. La consola ya tiene varios emuladores instalados. Y además incluye un launcher propio de Retroid que nos sirve para organizar toda nuestra biblioteca de juegos y mapearlos a los emuladores correspondientes. Aunque yo recomiendo otros launchers como Daihijyo que están viendo en pantalla o Emulation Station. Tengo un video en el canal de cómo configurar Daihijyo y cómo mapear los emuladores, así que si les sirve vayan a verlo. Y toca hablar de la pantalla, que es de lo mejor que tiene esta consola. Tenemos un panel AMOLED de 5.5 pulgadas a resolución 1080p a 60 Hz. Y como pueden ver se ve increíble. Gracias al panel OLED tenemos negros perfectos, buenos colores y excelentes ángulos de visión. Además, la pantalla es compatible con contenido HDR. Y hablemos de las especificaciones que tiene esta máquina. Contamos con un procesador Snapdragon 865, 8 GB de RAM LPDDR4X, 128 GB de almacenamiento internos expandibles por microSD y tenemos 5000 mAh de batería, durando de 3 a 5 horas de juego continuo en aplicaciones exigentes. Como tenemos Android, podemos instalar aplicaciones de la Play Store, incluidos juegos. Y gracias a la potencia de la consola, estos funcionarán muy bien.
Por ejemplo, estoy corriendo Genshin Impact en gráficos en alto y funciona muy bien. El mismo sistema operativo trae un mapeador de botones, donde podremos configurar los botones táctiles en los botones físicos. También estuve probando Call of Duty Mobile y no tuve ningún problema. Con la pantalla increíble que tiene esta consola, sumado a su Wi-Fi 6, es excelente para juego remoto o juego en la nube, como por ejemplo xCloud, incluido en Game Pass Ultimate. Y funciona realmente bien, tenemos muy poca latencia en verdad. Estamos corriendo el juego de Indiana Jones. También probé Persona 3 Reload y no tuve ningún problema. O también Forza Horizon 5. Realmente se disfruta mucho en esta pantalla OLED. Y para juego remoto en PC probé Moonlight, aunque también se puede usar Steam Link. Y podemos hacer que abra automáticamente la interfaz de Steam Big Picture o iniciar directamente en el escritorio, donde podremos manejar nuestra PC sin ningún problema. Y en cuanto a los juegos, va excelente, prácticamente no tenemos latencia. Siempre recomiendo tener conectada la PC por cable de red y utilizar un router Wi-Fi 6. Y como pueden ver, la reacción es instantánea. Y empezamos con las pruebas de emulación. No voy a probar consolas simples de emular porque ya sabemos que funcionan muy bien. Así que empecemos con Nintendo Wii. Esta consola se puede emular al doble o al triple de la resolución original, lo cual se traduce a unos 1080p, la resolución de la pantalla. Y como pueden ver, funciona muy bien. Próximamente voy a sacar video configurando esta consola incluyendo los controles, así que estén atentos. Siguiendo con PlayStation 2 tendremos un rendimiento muy bueno al doble o triple de la resolución original. Por ejemplo, este Dragon Ball lo estamos corriendo a por 3 de resolución. Pero juegos más exigentes como God of War 2 lo corremos a 2 veces la resolución nativa. Y podemos correr todo el catálogo sin ningún problema, incluso en juegos demandantes como Shadow of the Colossus. O el famoso juego Black. Seguimos con Nintendo 3DS y esta consola va perfecta. Podemos correr los juegos a por 4 de resolución, lo que se traduce a 1080p. En el canal tenemos video configurando esta consola. Podemos alternar fácilmente las pantallas con un botón, e incluso utilizar el sensor de movimiento. Así que esta consola es perfectamente jugable. Y además miren lo definido que se ve en esa pantalla OLED. Y continuamos con PlayStation Vita. Estoy utilizando el emulador Vita 3K, que todavía no tiene 100% de compatibilidad, pero varios juegos funcionarán muy bien. Como por ejemplo este Mortal Kombat 9. Gravity Rush también funciona perfecto. Estos juegos los estoy corriendo a la resolución nativa de PlayStation Vita. Y un juego exigente como Uncharted también funciona muy bien.
Seguimos con Wii U y esta consola también funciona muy bien, aunque el emulador está en fase temprana y todavía no tenemos el 100% de compatibilidad. También tenemos video en el canal configurando esta consola. Y bueno, en los juegos que he probado no he tenido ningún problema. Todos corriendo a resolución nativa, que en algunos juegos es 720 y en otros 1080p. Y llegamos a Nintendo Switch, la consola que más esperaban seguramente. Y les puedo decir que esta consola funciona bastante bien. Tenemos experiencias mixtas, algunos juegos corren a resolución nativa y otros a 0.75x. Y ya tengo video en el canal configurando esta consola para el máximo rendimiento posible. Así que si les sirve vayan a verlo. En juegos muy exigentes como este Zelda tendremos que bajar la resolución a 0.75. Pero tendremos un rendimiento muy bueno de 30 FPS. Y seguimos con las pruebas. En Xenoblade Chronicles X funciona a resolución nativa, muy fluido a 30 FPS. Lo mismo pasa con Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Super Mario Odyssey funcionará a 60 FPS, pero tendremos que reducir la resolución a 0.75. Pokémon Espada es perfectamente jugable a resolución nativa. Mario Kart 8 con la última actualización funciona a 60 FPS a resolución nativa en esta consola. Y por último, FIFA 23 funcionará a 60 FPS. Si quieren ver más juegos de Switch corriendo en esta consola, tengo video en el canal probando más de 20 juegos. Así que considero que se puede disfrutar muy bien Nintendo Switch en esta consola. En fin, ¿vale la pena esta consola? En lo particular, a mí me gusta mucho. Es muy portátil, tiene una excelente pantalla, potencia suficiente para correr la mayoría de emuladores y una gran calidad de materiales. Ofrece mucho realmente por lo que cuesta, y aproximadamente está a unos $230. Les voy a dejar varios enlaces de AliExpress en la descripción donde pueden adquirirla. Dejo varios ya que muchas publicaciones no están disponibles en varias regiones, así que toca probar. Y les voy a dejar la página oficial donde también pueden comprarla. Si son de Argentina como yo y quieren traerse este producto u otros desde afuera, les recomiendo ImportBox, son muy rápidos y confiables. Simplemente envían los productos a una dirección de Miami y ellos se encargan de traerlos a Argentina. Demoran aproximadamente 1 o 2 semanas desde que el producto llega a Miami. Y los costos son realmente bajos. Tienen que comunicarse con ellos por WhatsApp y los van a asesorar en todo lo que necesiten. Y si van con el cupón Palacio Gamer les darán un descuento. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram con bastante gente donde hablamos y nos ayudamos mutuamente sobre estas consolas. Así que si quieren pueden ir a unirse. Si les gustó el video dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Me voy despidiendo, nos vemos.